buenos días a todos nuestros amigos bancaforistas. El día de hoy tenemos a un invitado especial que es Rodrigo Icaza, que gentilmente ha aceptado conversar con nosotros sobre yo le he llamado, yo le propuse llamar a la conversación el futuro de blockchain, pero pues obviamente queremos tener una conversación nivelatoria porque algunos de ustedes saben un poco más sobre blockchain que otros, entonces queremos eh, eh, comenzar de lo básico y bueno, continuar este aprendizaje y bueno, bienvenidas las preguntas también, ¿no? Para los que están en nivel avanzado, bienvenidas las preguntas. Muy bien, buenos días Rodrigo, estás con nosotros, aquí te veo, no sé si nos puedes escuchar bien. Hola Ernesto, buenos días. ¿Cómo estás, Rodrigo? Te he Muy visto bien, gracias. muy activo en los eventos, en las redes. Sí, hemos estado bastante activos, sobre todo incluyendo al sector público de Panamá en temas que normalmente no se suelen abordar en otros países. Y como lo han mencionado diversos miembros de la comunidad en Latinoamérica, en Panamá está ocurriendo algo bastante interesante, porque precisamente, aunque no tenemos normas regulatorias, estamos trabajando con lo que hay y se ha visto una apertura por parte de los reguladores en torno a este tema, y es precisamente ese esfuerzo por más que promover una tecnología, es incluir a las personas en el uso de las tecnologías, de modo que se fortalezca el concepto de innovación digital en el país. Claro, claro. Sí, sí, a mí me parece que, bueno, esta es una impresión, ¿no? Personal, pero a mí me parece que el temor y el escepticismo viene un poco más por el lado de las criptomonedas que por el lado de la tecnología blockchain, ¿no? O sea, me parece que la gente está muy abierta al blockchain. Con las criptomonedas, pues tal vez son un poco más cuidadosos porque este es un tema sumamente nuevo y no tiene regulación y pues hay muchas estafas, fraudes y cosas que pues hay que tener cuidado, ¿no? Pero sobre todo cuando tenemos un público que no está muy bien informado, ¿no? Pero bueno, te cuento un poquito, nuestra audiencia es de Latinoamérica, no solamente es de Panamá. Entonces, bueno, yo les he mandado tu bio, compartido tu bio con toda la audiencia. Pues solamente decir que tú eres director ejecutivo, actualmente eres director ejecutivo de la Cámara de Comercio Digital y Blockchain de Panamá. Es así, ¿verdad? ¿Lo dije bien? Es correcto, sí. Bien, Rodrigo, perfecto. Bueno, comencemos hablando de blockchain. Entonces, ¿cómo surge blockchain y cómo le explicaríamos a una persona que sin tener mucho conocimiento de esta tecnología, pues, ¿cómo le explicamos, ¿no? ¿Cómo le explicamos qué cosa es blockchain? Bueno, yo creo que la mejor manera de entender por lo menos qué es blockchain es a través de su uso, sobre todo para aquellos que no tenemos, digamos, formación en áreas relacionadas con programación, desarrollo de software. Para nosotros de repente nos resulta un poco abstracto comprender la tecnología en sí, entonces tenemos que buscar como similitudes con otros elementos más gráficos, quizás físicos, que nos permitan comprender el porqué de esta tecnología y cuáles son los procesos que previo a esta tecnología se han venido realizando, ya sea de forma manual, y de esa manera ver una, digamos, un cambio o una evolución en ese proceso. Dicho esto, perdón, estamos hablando de que la tecnología blockchain no es relativamente nueva, como algunas personas suelen pensar, y tenemos que irnos desde la perspectiva de investigación científica a la década de los 80 y década de los 90, cuando científicos, especialistas en computación, sobre todo en seguridad de la información y en privacidad de los datos, ya estaban buscando formas de trabajar, digamos, en cuanto a información se refiere, de una manera más descentralizada, más autónoma.
Hablamos de que todo este desarrollo se basa en que se busca reducir de algún modo la dependencia. Y hablo no solamente de dependencia de instituciones financieras o Estado o en instituciones de gobierno como Bitcoin lo plantea, sino dependencias en cuanto a cómo se maneja la información. Entonces estamos hablando que las primeras investigaciones sobre tecnologías no blockchain, sino tecnologías, porque hasta ese momento no se conocía no se conocía, digamos, el nombre que se iba a desarrollar, pues ya vendrían con un enfoque de una tecnología computacional de información distribuida, de administración de datos de manera distribuida. Entonces, ¿cómo podemos verlo nosotros de una manera un poco más gráfica para comprenderlo mejor? Simplemente como un registro de transacciones o de cruce de datos que ocurren en un sistema y pues que am, se valida la información, se garantiza que dicha información es veraz, es válida, es fiel a su origen y que no hay una, digamos, alteración de esa información una vez que ha sido registrada en la cadena de bloques. Ahora, de otro modo, podemos ver, digamos, eh, casos de uso, más que todo aplicados con la tecnología, en los que, digamos, podemos mencionar temas de am, contratos o documentos legales a los cuales se les emite un registro único para ese documento, podemos llamarle o podemos determinarlo como un ID de ese documento y que ese ID está registrado en un sistema compartido de nodos. Cuando hablamos de nodos, nos referimos a un conjunto de, vamos a llamarle computadores o procesadores de información que comparten la misma data, que comparten esa misma información entre sí. Entonces, blockchain es más que todo ese sistema distribuido de información que garantiza precisamente el que ésta sea válida, sea veraz, sea fiel a su origen, sea inalterable, sea inmutable y en caso de que ocurra algún tipo de inmutabilidad o alteración a la información previamente registrada, entonces el usuario final y así como cada administrador de nodos puede identificar que en efecto ocurrió una alteración como tal. Es lo que normalmente se conoce como, se puede decir como un hard fork. Es decir, las reglas um, que se cumplen pueden tener algún tipo de incumplimiento por parte de alguno de los nodos. Entonces, es precisamente ese sistema de información distribuida en la cual la información es compartida entre sí, garantizando pues lo que mencionaba, fidelidad a su origen, inmutabilidad, transparencia, pero también privacidad de los datos. Ahora ¿Estás sí. en mute? Bien, sí, Ajá. ahora sí, perfecto. Bueno, entonces mira, ¿qué te parece si hacemos este ejercicio? Yo voy a tratar de escribir blockchain y tú me dices si estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto, ¿ok? A ver, mira, y voy a tratar de hacerlo usando una metáfora, ¿no? Entonces nosotros tenemos un computador, ¿no? En estos momentos yo tengo al ¿Sí? frente un computador. En ese computador yo tengo información, por ejemplo, tengo mis correos electrónicos, tengo archivos, documentos. Ahí está mi libro, señores, mi libro sale impreso en noviembre, no se olviden. Entonces, bueno, tengo mucha información ahí, ¿ok? Em, y obviamente tengo vulnerabilidad porque esa información yo la puedo perder, ¿no? Alguien puede venir y robársela, me la pueden hackear, me pueden robar la computadora. Por accidente, todos alguna vez por accidente le hemos puesto delete, hemos dado delete a un archivo y se fue el archivo, ¿no? Entonces, o hemos borrado una foto que no queríamos borrar o alguna de esas cosas, ¿no? Entonces, o de repente maliciosamente a alguien desde afuera que hace una intrusión al computador y, y cambia la información, ¿no? O sea, eh, cambia las conclusiones de mi libro, las pone al revés, qué sé yo. Entonces, entonces tenemos ese, digamos, yo tengo ese computador. Ahora, con blockchain, eso no podría pasar
tan fácil, ¿no? Sería muy, muy improbable que alguien me pueda borrar la información, digamos, ¿no? Entonces, ya eso es una ventaja. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo la versión 1 de mi libro y si yo le hago cambios, entonces me queda la versión 1 y me queda la versión 2 y me queda todo registrado, o sea, todo registrado, ¿no? Y eso a uno le da seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hemos tenido fraudes de inmuebles, ¿no? Ha habido casos de gente que tenía una finca, ¿no? Y de pronto quería vender la finca, fue a sacar unos documentos y bueno, y se enteró que la finca ya no era de esa persona, o sea que alguien le había falsificado un poder, había engañado a algún notario y había transferido esa propiedad, esa finca a otra persona que a su vez la había vendido y entonces esta persona no tenía a quién reclamar y todo estaba notariado, todo estaba ok. Entonces, por ejemplo, eso no podría pasar si todos los registros notariales y los registros públicos estuvieran bajo esta cadena de bloques porque todas las transacciones quedarían debidamente registradas y además los que hacen cambios tendrían, o sea, blockchain se asegura que los que hacen cambios tengan la autorización para poder hacer esos cambios, ¿no? Entonces, ¿por qué usan un modelo colaborativo, ¿no? Que le llaman descentralizado? Es decir, tú mencionaste los nodos, entonces resulta que la información mía de mi computador ya no está, por ejemplo, las versiones de mi libro ya no están solamente en el computador mío, sino que están en esta cadena, ¿no? Como una red, una cadena de bloques que tienen diferentes nodos, ¿no? Que se comparten con otras personas, ¿cierto? Entonces estas otras personas son dueñas de los nodos y para que alguien modifique algo no basta con modificar, digamos, una terminal, ¿no? Sino que tengo entendido que tienen que tener la validación y la autorización de más del 50% de los nodos para que se pueda autenticar y entonces ya no se trata de que una persona tiene que hacer un hackeo, ¿no? Un intruso tendría que hacer un hackeo, sino que tendría que hacer muchos hackeos, ¿no? Por más del 50%, digamos, de todos los nodos, lo cual no vamos a decir que es imposible, porque riesgo cero no existe, pero es sumamente improbable, ¿no? Entonces eso le da la característica de seguridad a blockchain, es seguro, es colaborativo, porque resulta que ahora ya no solamente puedo, digamos, usar mi computador, mi hardware, sino puedo usar una cadena de computadores, para decirlo en términos coloquiales, una cadena, ¿no? Entonces tengo como una gran red que está por todo el mundo, ¿no? Y entre todos los que tienen estos, digamos, esos servidores, ¿no? Muchos ni se conocen ni nada, pero están todos colaborando con esta cadena que cumple estos requisitos, ¿no? Tiene seguridad, tiene trazabilidad, porque uno puede saber quién y cómo hizo todo, eh, es colaborativa y algo muy importante, ¿no? Con relación digamos, a los accesos y el uso de la información o digamos, los privilegios de acceso, ¿no? Digamos, privilegios de acceso y además el almacenamiento de la información, ¿no? ¿Por qué? Porque todos hemos sido, digamos, hemos sido testigos de escándalos que ha habido porque hay documentos que se han filtrado, ¿no? Documentos de sociedades, de bancos, de contratos privados, que quién sabe cómo se filtraron y unos escándalos tremendos, ¿no? Entonces, la otra cosa que da blockchain, otra característica es que es muy seguro en el sentido de que cuando se almacena la información, suponiendo que alguien robe esa información tiene una criptografía, ¿no? Que es un mecanismo de seguridad muy, muy sofisticado, ¿no? A tal punto que, digamos, a alguien no autorizado se le hace muy difícil poder saber
qué es esa información, ¿no? O sea, podemos tener un archivo, sabemos que ahí está la base de los clientes de una empresa X, pero si eso está dentro del blockchain, entonces el nivel de criptografía que ha requerido o que se requiere para poder, digamos, descifrar esa información, es tan sofisticado que solamente lo pueden hacer las personas autorizadas, ¿no? Entonces, esa es la otra característica de blockchain, ¿no? Entonces, no sé si en esta descripción que he hecho, con estos ejemplos coloquiales, más o menos hemos podido, o he podido hacer una metáfora válida, o tal vez algo que se me está escapando, Rodrigo, no sé, y si me equivoqué en algo, por favor, corrígeme. En efecto, sí, es muy válido lo que mencionas. Solamente dentro del concepto blockchain debemos comprender que blockchain en sí no es un servidor que almacena información, porque muchas veces se tiende a pensar que blockchain como tecnología almacena datos o perdón, almacena archivos o almacena ficheros. En este caso, blockchain como tecnología lo que almacena sí, lo que almacena son registros de transacciones. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un documento PDF y yo lo cargo a una plataforma de firma electrónica o firma digital que se adhiere a blockchain o que se registra en blockchain, esto va a estar almacenado, este archivo PDF estaría almacenado en un servidor propiamente ya de una empresa que es la que brinda el servicio de firma digital para ese documento. Pero adicional a ello, habrá una capa de blockchain que es la que va a generar el registro de los datos o de los metadatos que contiene este archivo PDF y es lo que se va a registrar en la cadena de bloques. Entonces, de esa manera hay dos variables, servidores por un lado y nodos por el otro. Los servidores siguen manteniendo su función de almacenar el archivo propiamente, o el documento en este caso, y en la otra parte tenemos entonces los nodos validadores o los nodos, perdón, que permiten registrar ese acto, que ese acto es verídico, que ese acto se ocurrió. Te lo comento porque nosotros en Panamá tenemos una plataforma precisamente de esta naturaleza que es para firma de documentos legales y muchas veces surgen esas dudas de, ok, ¿esto se almacena en blockchain o no? Si almacenar el archivo digamos, si utilizáramos blockchain para almacenar el archivo, ya sería muy costoso. Entonces, sí habría que hacer como la distinción de que blockchain no almacena archivos, almacena registros. También hay una analogía que me gusta utilizar muchísimo, que quizás estamos más familiarizados también con ella porque las vemos cuando tenemos que realizar algún tipo de trámite gubernamental. Cuando nosotros vamos a realizar algún tipo de trámite, eh, nosotros vemos que la persona que nos atiende escribe, por ejemplo, la fecha de atención, la hora de atención, eh, el concepto de esa atención, entrega de documentos, recepción de documentos, contacto con alguien, y entonces luego te dice que firmes. Ese libro ya en sí es un conjunto de transacciones, si lo queremos ver como que cada acto es una transacción. Entonces, luego que completamos ese libro, podemos decir que allí hay un bloque de transacciones. Cuando yo entonces almaceno o archivo este libro contienen todos los actos que ocurrieron en la institución pública desde que se inició ese libro hasta que finalizó y lo llevo al archivo de la institución, está almacenado con otros libros. Entonces aquí ya vamos o podemos deducir que ese conjunto de libros almacenados en el archivo de esa institución ya se puede mencionar como un nodo. Ahora, si esa institución decide compartir esos libros o copias de esos libros a otras instituciones, podemos decir que ya hay una base de datos distribuida. Entonces, vemos algo un poco, digamos, como más práctico en nuestro día a día para aquellos que hemos tenido que de algún modo trabajar con instituciones públicas, a cómo hacer esa analogía de registros, de entrada de información, salida de información, y de esa manera
podríamos configurar, digamos, gráficamente un blockchain. De esta misma forma trabajan entonces los computadores que comparten esa información. Buenísimo. Y digamos, hay algo que tú mencionabas y que esto no es tan novedoso, ¿no? Sabes que hay un caso muy interesante, que es un caso de Estado digital, y es el caso de Estonia. En Estonia, yo he investigado un poco sobre esto, incluso creo que podemos hacer un bancaforo sobre el caso de Estonia, es sumamente interesante. En Estonia, tú solamente tienes que hacer un trámite, son dos trámites realmente, dos trámites de manera personal y presencial. Uno es inscripción de partida de nacimiento de tu hijo y el segundo es casarte. Hasta hace poco el divorcio era el tercero, pero ya ahora se puede hacer el divorcio digital, ¿no? Todos los demás trámites con el Estado, todos, obtención de licencia de conducir, cualquier trámite, certificado de antecedentes, ¿no? Duplicado duplicado de documento, emisión de pasaporte, cualquier trámite es completamente digital, se hace desde la computadora, ¿no? Pago de impuestos, todo eso, todo se hace digital, ¿no? Entonces, es el estado más digital del mundo. Entonces, en la investigación que yo he hecho sobre Estonia, porque siempre uno quiere aprender de países que hacen bien las cosas, encontré una charla digamos, del asesor de estrategia de Estonia, y él lo que comentó en esta charla es, mira, hoy ya todo el mundo habla de blockchain, nosotros tuvimos que hacer nuestro propio blockchain, ¿no? Entonces, y se remontó a inicio de los 90s, en los 90s, entonces cuando se terminó digamos, la Unión Soviética y Estonia pasó a ser un estado independiente, ¿no? Entonces, pues lo que ellos vieron qué cosa es lo que tenía, y lo que tenía eran expertos en criptografía, ¿no? Que trabajaban que habían trabajado para la KGB. O sea, lo que más tenían era expertos en criptografía. Entonces, armaron todo un plan, ¿no?, de largo plazo, y decidieron hacer su propio blockchain, ¿no? O sea, esto mismo que estamos conversando, hacerlo para su propio estado. Tuvieron la ventaja de que eran un país relativamente pequeño, ¿no? O sea, entonces, un país pequeño obviamente es mucho más fácil porque tu línea base para la información, tu punto de partida, es mucho más manejable, ¿no? Entonces ellos hicieron todo esto de manera que la diferencia es que obviamente ellos no solamente administran esta información, no son transacciones, ¿no?, pero son registros, ¿no? Administran todos estos registros en una gran base de datos con la herramienta de la criptografía. Y, y seguramente también almacenan información, pues con algún complemento de servidores potentes y seguros, ¿no? Ellos incluso han tenido varios ataques, han sobrevivido a ataques porque uno de sus riesgos precisamente es, digamos, el hackeo de la información, ¿no? O sea, pero ellos hasta ahora han salido airosos de, de todos estos ataques cibernéticos que han tenido. Bueno, entonces ya en los 90s, o a inicios de los 90s, ya se tenían estas herramientas criptográficas que son la base de los blockchains. ¿Por qué? Una herramienta criptográfica es, para tratar de explicárselo a la audiencia que probablemente no está muy familiarizada con eso. Es como cuando nosotros estamos haciendo una transacción por internet con nuestro banco, y entonces nuestro banco nos dice, bueno, señor,
Y toma sus medidas de seguridad, ¿no? A ver, digite el número token, el número de 6 dígitos de su token, ya, entonces uno digita, ¿no? Después dice, bueno, ahora le vamos a hacer la primera pregunta secreta, ¿cuál es su color favorito, no? Entonces ya lo digito, ¿no? Segunda pregunta secreta, ¿cuál es el segundo nombre de su abuelita? Dígito, ¿no? Tercera pregunta secreta, ¿no? ¿De qué color fue su primera casa, ¿no? Entonces, después que yo he hecho todo eso, eh, el banco me dice, bueno, si hemos autenticado que es usted, ¿no? Puede hacer la transacción. Entonces, esas preguntas de seguridad, cuando nosotros lo llevamos al mundo de la informática, es más o menos algo así, ¿no? O sea, es como el planteamiento de un acertijo, ¿no? En donde el que diseña ese acertijo, este, se quiere asegurar que el que va a responder a ese acertijo realmente es la persona que corresponde, ¿no? Y eso básicamente esa es una herramienta criptográfica, ¿no? O sea, es asegurar la información de tal manera que pueda ser, digamos, descifrada o desencriptada, por decirlo de alguna manera, solamente por aquellos que tienen el derecho de hacerlo, ¿no? Entonces, ahora, ya que el tiempo pues está avanzando un poco rápido, Rodrigo, la pregunta es, eh, ¿cuáles son los usos más, considerando Panamá, Centroamérica, Suramérica, República Dominicana, ¿cuáles son los usos más próximos que la sociedad puede ver en blockchain? O sea, eh, en general, ¿no? O sea, ¿cómo podemos aprovechar las ventajas de esta cadena de bloques, eh, digamos, en forma práctica, ¿no? O sea, qué tipo de trámites o qué tipo de manejo de información, dónde podemos tal vez ver un poco más de cercanía, ¿no? Tanto a nivel gobierno como a nivel de sector privado. Bien, yo personalmente he visto varios proyectos en Panamá que se están desarrollando en Panamá. Uno es el que te comentaba, el de documentos, pero también hay otros, y en este caso tengo que irme a cómo una empresa o una startup en Panamá está utilizando blockchain para la trazabilidad alimentaria. En este caso estamos hablando de que ellos en una finca en Chiriquí, que es una provincia de Panamá, en una región de Chiriquí, cada acto que realizan los productores con, en este caso, plantas hidropónicas, para el caso lechugas, cada acto que realizan con estos cultivos lo van registrando a través de una aplicación y esta aplicación está conectada con un blockchain específico. Si no me equivoco, el blockchain que utilizan es el LackChain, que es el blockchain la tecnología DLT del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y cada acto entonces va quedando registrado. Es decir, ¿en qué beneficia esto, por ejemplo? Vemos en cuanto a trazabilidad alimentaria se refiere que, por ejemplo, esta lechuga fue tratada con un químico específico, entonces el que está tratando la lechuga con ese químico tiene que registrar y documentar en la aplicación qué químico se utilizó o qué producto se utilizó para tratar esa planta, si estaba enferma o si no estaba bien desarrollada. Ya vemos que entonces la información de cada acto va quedando registrada, de modo que al finalizar el proceso, esta lechuga, vamos a decir, llega al supermercado donde habrá un consumidor final y si el consumidor final está consciente o quiere conocer cómo fue tratado ese producto específico, puede escanear el código QR y va a ver todo el proceso desde su origen o todo el tratamiento desde su origen. Entonces, aquí hay un caso de uso bastante interesante que también ese modelo, si no me equivoco, lo están replicando en Perú, la misma empresa. Y dicho esto, hay un caso particular. Hay otros casos particulares, sobre todo en el sector salud, cuando en Panamá se implementó todo este tema del wallet digital con el tema del código QR
para temas de vacunación, también hay un caso de uso interesante que es el registro de datos médicos. Por ejemplo, nosotros de repente que somos dados muy a la parte digital, ya no somos mucho de guardar las tarjetitas de vacunación que antes entregaban y que los padres mantenían almacenados. em, Puede ser un registro completamente digital que yo llevo desde pequeño y cuando quiero atenderme con un médico o con un doctor, con un especialista específico, yo simplemente saco mi billetera digital, le doy mi código QR para que este médico acceda a mi expediente digital, pero ese expediente digital lo manejo yo directamente. Entonces, allí cada acto también va a estar, digamos, registrado. Si tuve alguna operación, si tuve alguna situación de pequeño, si tuve algún diagnóstico que pueda tener algún tipo de repercusión futura. Entonces vemos cómo hay también usos en el caso médico. Y de hecho, este tema se ha desarrollado un poco más en España. Hemos visto aplicaciones donde se utiliza, por ejemplo, inteligencia artificial y que quieren implementarle una segunda capa de información que entonces sería blockchain para el registro de cada acción médica como tal. Claro, buenísimo lo que mencionas del historial médico, porque mira, por ejemplo, en Panamá, eh, digamos, yo tengo unos especialistas favoritos de medicina, ¿no? Entonces, el otorrinolaringólogo, él es de un centro médico. Está en un centro médico, ¿no? Entonces, el gastroenterólogo, él está en otro centro médico, y así sucesivamente. Entonces, digamos, al final lo que yo tengo son varias historias médicas, ¿no? Repartidas, ¿no? Y muchas de ellas en papelito, o sea, ni siquiera en un computador, ¿no? En papelito, ¿no? O sea, tráigame la historia en un folder donde está toda mi historia. Entonces, si nos proyectamos mucho, o sea, el blockchain nos podría ayudar a que tengamos una sola historia médica, pero mundial, Sí. ¿no? Porque yo soy peruano, pero realmente, este, teóricamente vivo en Panamá, pero paro por aquí, paro por allá, más allá, ¿no? Entonces un día me va a tocar atenderme en España, otro día me va a tocar atenderme en Colombia, ¿no? Entonces, y cada lugar que voy, ¿no? Tengo que actualizar mi historia médica, o qué cosa es lo que debo hacer, de llevar un expediente de mi historia médica, ¿no? O sea, o tengo que contarle toda mi historia al doctor. Entonces, si nosotros tuviéramos un blockchain que administre los historiales médicos, ya no necesitaríamos contarle nada al doctor porque está todo registrado, ¿no? Exacto. Y eso, digamos, yo creo que la mayoría lo puede entender desde el punto de vista práctico, ¿no? O sea, oye, buenísimo. O sea, porque además no nos olvidemos la característica de blockchain, no se puede alterar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas, digamos, en la industria de seguros médicos, etcétera, ha habido fraudes, ha habido casos de fraudes, y con esto prácticamente eliminamos la información, digamos, o reducimos considerablemente la posibilidad de fraude, y al reducirse esa incertidumbre, pues los precios, ¿no? Los precios, digamos, de las pólizas de salud deberían disminuir, ¿no? En beneficio de la sociedad, ¿no? Entonces es un buen ejemplo de cómo, siendo transparentes con la información, podemos reducir incertidumbre, y reduciendo incertidumbre podemos generar beneficio, ¿no? Porque cuando la compañía de seguros estima la prima, ¿no? La Ujú. prima, Sí. la prima que estaría cobrando, entonces hay un componente de riesgo e incertidumbre. Entonces, si nosotros reducimos eso, la prima pues va a tender a costar menos. La otra cosa importante también es, eh, por ejemplo, las recetas médicas, ¿no? O sea, eh, ¿por qué? Porque hay muchas recetas falsas, o sea, hay suplantación, hay pues muchas cosas. Entonces, si todo queda registrado, todo el recetario queda registrado en blockchain, entonces simplemente yo digo mi cédula, ¿no? Y con el QR de la cédula ya saben cuál es la medicina que me tienen que dar. Incluso ya saben, porque tienen registrado mi edad,
si es que me toca un descuento, ¿no? Un descuento jubilado, ¿no? Por ejemplo, o sea, y así ya, ya nos evitamos que esas personas que, por ejemplo, jubilados que tienen derechos a descuentos, terminen comprando para toda la familia, ¿no? Entonces, eso finalmente lo que genera son perjuicios para toda la sociedad. ¿Por qué? Porque genera desequilibrios, ¿no? Entonces, yo veo en el tema médico de salud buenas oportunidades, también el tema de registros, ¿no? De registros, o sea, creo que eliminaría mucha burocracia, ¿no? Que la firma, que los notarios y que todos si tienes que ir al notario, tienes que poner tus huellas digitales, ¿no? Ya, mira, nada más falta que pongas una salivita y que dejes tu ADN ahí, ¿no? O sea, pero eso, y terminas con la mano manchada, ¿no? De los dientes, donde todas las huellas digitales que has tenido que poner, ¿no? Ahora te están tomando fotos también, vas al notario, ¿no? Sonríe para la foto, o sea, todo eso que podríamos evitarnos con una mejor digitalización, más segura, más eficiente, ¿no? Sobre todo más segura y más eficiente, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Eso implica implementar firmas digitales, eso implica, o sea, prácticamente terminar con el negocio de las notarías, ¿no? Y obviamente los notarios dicen, ¿ah, qué? No, no, no puede ser. O sea, hay una resistencia eh, a la extinción, ¿no? Y yo lo entiendo, pero el beneficio de la sociedad tiene que estar por encima del beneficio de algunos grupos, ¿no? Y lamento por si hay algunos notarios aquí en la sala, pero primero tenemos que pensar en la sociedad. Entonces, creo que hay grandes oportunidades. ¿Cuáles son, ya para terminar, cuáles serían las dificultades o los retos para que blockchain no, digamos, para que pueda llegar más rápido, ¿no? O sea, ¿cuáles serían los retos que tendríamos que afrontar para que blockchain pueda estar en menos tiempo o con mayor cobertura con la sociedad en general? Bueno, antes de responder esa pregunta me quedo con algo que mencionaste, cuando mencionaste la palabra mundial, y creo que habría que comprender también que blockchain no es funcional para un país, sino que debe ser industrial, debe ser global. Es por eso que en el tema de criptomonedas ha funcionado, porque es mundial. Entonces, para, por ejemplo, el tema salud, lo que mencionabas, hoy estoy en un país, hoy, mañana estoy en otro país. Entonces, a compartir datos en un sistema blockchain debe ser globalizado. Un blockchain o dos o tres, pero que sea utilizado por el sistema médico global, de manera que esto permita el registro de datos de manera internacional. Esto, bueno, tiene otras connotaciones también que tiene que ver con temas de seguridad nacional de los países, los registros, cómo se manejan y demás. Entonces, hay otros debates del lado que para, entrando un poquito al tema de retos, habría que superar sobre todo cuando hay intereses nacionales que hay que proteger, el tema de información y demás, pues blockchain plantea un elemento bastante importante en cuanto a seguridad nacional se refiere. Dicho esto, otro de los retos de repente para nuestros países en Latinoamérica es crear una infraestructura sólida en cuanto a telecomunicaciones se refiere como tal. ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, el blockchain de Bitcoin equivale a más de 3 gigas de datos. Es decir, es pesadísimo. Y y así cada blockchain tiene su propio peso, su propio tamaño de información. Entonces tenemos que hablar de datos, de cuánto pesan estos datos en los sistemas computacionales y asimismo, a medida que se hace más pesado, pues necesitamos mayores recursos de procesamiento de información. Y aquí hablamos entonces de ancho de banda, capacidad de Internet y demás.
Entonces vemos que hay otros temas en cuanto a infraestructura tecnológica o de telecomunicaciones se refiere que debemos considerar. Adicionalmente a esto, el tema de educación, porque cuando hablamos de blockchain, el eslabón más débil de la cadena, si bien es cierto, es altamente improbable a hackeos, se han dado ataques y se han dado hackings, sobre todo el ataque del 51% para aquellas blockchains públicas, pero vemos que la cantidad de hackings o de robos de información ocurren es con las personas, con los individuos, porque estamos hablando, por ejemplo, hace un rato lo mencionaste, el tema de firmas digitales, claves asimétricas, que es lo que se utilizan en estas tecnologías, la clave pública, la clave privada, em, cómo comparto esa información, tengo que compartirla, no tengo que compartirla. Entonces, adicionalmente que somos muy dependientes a las redes abiertas de conectividad. Es muy común que un usuario se conecte a una red Wi-Fi, por ejemplo, en los malls, que son abiertos, que son gratuitos y las personas quizás no tienen datos en ese momento y requieren conectividad para hacer una transacción bancaria, pero no conocemos si esa red Wi-Fi es abierta, si tiene los niveles de seguridad para proteger información sensitiva como pueden ser los datos bancarios, y ya simplemente me conecté y ya de algún modo soy vulnerable a un ataque cibernético. Entonces vemos que el eslabón más débil de la cadena muchas veces cuando hablamos sobre este tema es la persona. La persona requiere mucha mayor formación en cuanto a ciberseguridad se refiere, y creo que por allí alguien preguntó sobre, eh, cómo relacionar el blockchain al tema de riesgo de seguridad de la información. Y entonces aquí habría que medir, bueno, nivel o riesgo de información a nivel individual, a nivel corporativo, a nivel institucional o global. Entonces, de ese modo, vemos que hay riesgos precisamente de información, sobre todo en ataques cibernéticos. Ahora, ¿por qué riesgos de ataques cibernéticos? Recordemos que blockchain como tal nace de los principios de ciencias computacionales. Esto es ciencia computacional. Entonces, en ciencias estamos siempre haciendo análisis, haciendo estudios, comparando, pivoteando. Entonces, lo que nos permite a nosotros es tener información, tener mayor conocimiento sobre cómo funcionan los sistemas, y para descubrir nuevo conocimiento muchas veces tengo que romper el sistema. Entonces hay riesgos. Otro de los riesgos que existe es sobre todo el modelo cuántico. Si bien es cierto, el blockchain que ha funcionado, que es el de Bitcoin, incluye una variable que es la variable de dificultad para que el sistema se mantenga balanceado o estable. ¿Qué pasa cuando vienen las computadoras cuánticas, que son capaces de procesar mucha más información? Entonces vemos aquí la necesidad de trabajar sobre códigos postcuánticos. Otro elemento que forma parte de temas relacionados con blockchain es si requiero usar un blockchain como tal o si requiero utilizar una tecnología post-blockchain. Ya sabemos que existe el grafo acíclico dirigido, que existe Hashgraph, que existen otras tecnologías que no son precisamente blockchain, pero cuya filosofía es similar, es parecida, sin embargo, pueden ser incluso más eficientes. Entonces, vemos desde la perspectiva tecnológica qué relaciones hay a futuro con el tema tanto seguridad de la información como avances se refiere en sí. Entonces, ya para concluir, sería, digamos, valorar primero que hablar de blockchain es hablar de globalización de la información y además de seguridad de esa información, manteniendo, digamos, las mejores prácticas para la seguridad de esa estructura o que esa estructura requiere. Estás en mute. Buenísimo, Rodrigo. Pues la verdad que es súper interesante. Queremos, en nombre de los organizadores del Bancaforo, agradecerte por tu valioso tiempo y comentarios, ¿no? Esperamos que haya alguna otra oportunidad también de que puedas continuar con nosotros, colaborando de alguna forma
con este rol docente que estás asumiendo y que a nosotros nos encanta también poder llevar a la audiencia nuestra. Así que nuevamente las gracias y esperamos que haya alguna próxima oportunidad